¿Qué tal amigos? Una vez más nos encontramos en el portal de Medicina Hiperbárica. Bueno, la parte que nos quedaba hoy era terminar las indicaciones absolutas para después sí entrar en la parte de contraindicaciones, que es más cortito, pero son muy importantes, no menos importantes. Así que bueno, hoy vamos Hacer las a últimas hacer las indicaciones que últimas. quedaban, compartir con ustedes. Ahí está. Vamos ¿Vamos? para ahí. Bueno, como decíamos, justamente se pueden presentar lesiones óseas y de partes blandas por radioterapia, ¿verdad? Dentro de Exacto. las lesiones de partes blandas podemos presentar dermatitis, Cistitis, proctitis, prostitis. necrosis cerebral o necrosis laringea, ¿tá? Este caso clínico en particular, que es justamente una lesión que abarcó hasta el tejido óseo. Este caso clínico, más allá del tratamiento hiperbárico que le hicimos, fue como cirujanos del área, que fue paciente nuestro y lo intervenimos. El paciente fue derivado porque primero él era un cáncer de lengua. Un cáncer de lengua. Perfecto, él fue derivado así, redondeándolo, digo, fue derivado así. Él ya venía con este bucostoma y la exposición del cuerpo mandibular, como vemos acá. Entonces, esto prácticamente impedía al paciente poder deglutir. La apertura mandibular, producto de la radiación, de la radioterapia, obviamente que genera artropatías degenerativas, ¿verdad? Fibrosis. Fibrosis del tejido muscular, alteraciones a nivel dérmico, vemos que está claramente muy enrojecido, limitaba la apertura Limitado. mandibular del paciente y no podía abrir la boca para alimentarse. Entonces nos generó un gran problema porque primero había que lograr el cierre y eliminar el tejido óseo expuesto del cuerpo mandibular. Acá vemos en la ortopantomografía y acá la exposición del hueso. Hicimos el debridamiento, quitamos todo, el paciente cicatriza pero no cierra esta parte, lo cual nosotros programamos para que el paciente lo autoderiváramos también, pero al otro lado, a la medicina hiperbárica. Tratamos a este paciente con un montón de sesiones, ¿verdad, Sí. doctora? Digo, no es un paciente que diga, mándelo tantas o cuantas. Ahí va a No. depender de un montón de cosas. Este paciente recibió radiación intra y Y extra. extra. O sea que recibió altísimas dosis y era de esperarse que se viera un cuadro de osteoartrosis mandibular. No es poco común, se ven muchos casos de estos. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Tratamos el paciente con TIN de electroestimulación, como es en la primera figura, en principio para mejorar un poco a nivel muscular y mejorar el grado de apertura mandibular. Pero Doctor, obviamente que la fibrosis generaba eso, ¿sí? aquí vemos en el video cómo mejoró la apertura. Claro, el tratamiento nos lleva a esto. Después de tratar al paciente algunos meses, logró la apertura que era totalmente imposible. Esta apertura permitió la rehabilitación de la cavidad oral y permitió poder entonces empezar a comer normalmente, ¿verdad? En Sí. aquel entonces nosotros tuvimos que diseñar una prótesis oclusiva maxilofacial para que al deglutir los líquidos y la comida no se invadieran nuevamente hacia afuera. Entonces tuvimos que tratarlo. Entonces en innumerables sesiones de cámara hiperbárica, no me acuerdo, pero fue como un año que se lo trató el paciente, ¿verdad? Con algunos periodos de descanso, más los TINS de electroestimulación, logramos este cierre, que eran más o menos ahí 3 milímetros. Al lograr esto, le dimos al paciente su descanso, ya que la terapia hiperbárica dura durante algunos meses posterior y sobre todo en pacientes que pasaron los 3 o 4 meses de terapia en forma continua, o sea, de lunes a viernes el promedio, ¿verdad?, de tratamiento. Entonces el paciente pudo lograr, y a los meses el paciente aparece con el cierre del bucostoma. Esto fue una cosa muy importante porque lograr cerrar un bucostoma no es No es algo común. común, no es solamente decir, bueno, entonces hacemos TINS, hacemos cámara y va a cerrar. Ojalá fuera así en todos los pacientes. Entonces consideramos que era mismo un desafío. Insistimos más allá de aún de los protocolos que tenemos establecidos para este tipo de complicaciones. Y sin embargo, lo seguimos tratando. Por eso digo que a veces es una sumatoria de ver el caso clínico,
las dosis de radiación, la edad del paciente, las complicaciones de la radioterapia y después el acceso a los servicios, que volvemos a insistir, es muy importante que los centros oncológicos puedan contar con este ayudante que es tanto para la radio como para la quimioterapia, ya sea porque potencia los efectos de la misma o porque evita las complicaciones típicas que trae la terapia radiactiva. Entonces, de esa manera logramos esto que era para nosotros una verdadera hazaña y una satisfacción muy grande después de años para el paciente el cierre. Lograr el cierre. Por eso queríamos compartir con ustedes este caso clínico. Nos pareció más que interesante y bueno, para nosotros la satisfacción de haberlo tratado desde todas estas terapias y puntos de vista y creímos que era muy interesante porque no es muy común verlo, pero bueno, una vez más la oxigenación hiperbárica se presenta con todos sus efectos, con la angiogénesis, la neoangiogénesis vascular, logrando así mejor irrigación, estimulando las células madre, bueno, cumpliendo su función antiinflamatoria, antibacterial y de alguna manera ahí está el éxito y bueno, para la satisfacción del paciente y la de los tratantes obviamente que estaba ahí. ¿Algo más que decir, doctora? Por hoy, Bien, creo que con el caso clínico, nos quedamos contentos. Bueno, en esta indicación brevemente, porque si no sería muy extensa, ampliar sobre colgajos, injertos y la temática en sí, y no quiero cansar, es la medicina hiperbárica aplicada en esto. También es un muy buen ayudante. Los injertos de tejido y los colgajos se usan para reconstruir heridas de traumatismos, enfermedades crónicas, extirpación de tumores, quemaduras, infecciones. también infecciones, como dice la doctora. Entonces, digo, la idea es preparar al paciente y encontramos que es muy importante preparar al paciente, así como en otro tipo de cirugías plásticas, preparar al paciente en forma coordinada con el cirujano del área, sesiones de cámara hiperbárica de determinada cantidad Antes y después. preoperatorias y Claro. posoperatorias, como bien dice. Entonces, de esa manera, la idea cuál sería, que fuera un adyuvante y garantizar así el éxito de la cirugía, que muchas veces sabemos que son pacientes eh, adultos mayores o con comorbilidades que podrían poner en riesgo el éxito de la cirugía, por más bueno que a veces fuera el cirujano. Entonces, si nosotros preparamos el lecho quirúrgico, los tejidos, los sensibilizamos, le damos mayor oxigenación, logramos de esa manera una futura cicatrización que sea lo más ideal posible, que no haya complicaciones infecciosas y de esa manera el éxito. En muchas cirugías a veces tomamos tejidos prestados y no podemos volver a intentar. Lo importante es recalcar el beneficio que tiene y otra vez los efectos fisiológicos que son positivos. La angiogénesis, vasculogénesis. Ya, el efecto antibacterial, el estímulo de las células madre, es muy importante, ¿verdad? Entonces, era más que nada para recalcarles que es una herramienta siempre a tener en cuenta. Dentro de las quemaduras térmicas agudas tenemos las quemaduras por calor, eléctricas, químicas, radioinducidas, de congelamiento. Acá trajimos algunos casos para mostrarle algunas fotos. Claro, ahí está. La quemadura eléctrica, por ejemplo, quemaduras químicas, Radi- radioinducidas, ¿verdad? Por la radioterapia en la zona. Bueno, también pueden ser por calor por calor, generan diferentes tipos de lesiones a nivel dérmico y y hay por por congelamiento, ¿verdad? congelamiento. Que se ve mucho en los escaladores Sí. de montaña, en la nieve, que genera eso. Pero bueno, lo importante es nuevamente recalcar que la terapia de medicina hiperbárica más los antibióticos, nunca estamos descartando, estamos haciendo una ayuvancia, sumando y potenciando el efecto. ¿Verdad? Los antibióticos como la sulfadiazina argéntica, que son muy buenos, de forma tópica, potencian la acción bacteriostática o bactericida en las heridas, acelerando la cicatrización. Exacto. Y otra vez recalcando que los efectos fisiológicos
de la oxigenación hiperbárica son una muy buena herramienta, muy buen ayudante y de alguna manera así garantizar una buena cicatrización del cierre, siempre teniendo en cuenta el tipo de paciente, las comorbilidades que tenga, etcétera. Pero lo interesante del caso es que se pueden presentar múltiples heridas por quemaduras térmicas agudas y se les puede acelerar el proceso cicatrizal y garantizar el cierre. Sobre todo vemos en muchos pacientes, en otras heridas, y ya le hemos mostrado algunos casos, ¿no? Sí. De pacientes tratados por radioterapia que hemos tenido, que bueno, presentaron una muy buena evolución y bueno, no es menos de destacar que fue una gran herramienta la oxigenación hiperbárica para lograr el cierre. Como les decía, acá la idea, bueno, era ampliar un poquito más del punto de vista hiperbárico, no solo en el simple esquema o fotografía del injerto, sino explicar un poquito esa parte, ¿no? Desde este punto de vista. Nosotros decimos que cuando la piel y las mucosas sufren quemaduras, va a disminuir el flujo sanguíneo y la vascularización, causando a nivel de la zona un edema importante y una inflamación. Entonces, la terapia hiperbárica, podemos decir que ella disminuye la isquemia y el edema por inducir la vasoconstricción. Ahí está. Entonces restaura el drenaje vascular porque va a mejorar la vascularización. Cuando tenemos un injerto libre o un colgajo, eso es fundamental y sobre todo en las primeras horas, ¿no? Así que colabora en el equilibrio isquemia-reperfusión, que ya hemos hablado en otro video por otra razón, pero volvemos al famoso tema del equilibrio isquema-reperfusión y produce un aumento de las células madre. Recordemos que las células madre no se encuentran solo en la médula, también en otras partes de los tejidos del organismo. En este caso nos toca a nivel de las células endoteliales, endotelio vascular, produciendo entonces el fenómeno de la angiogénesis, o sea que va a mejorar la revascularización a partir de este estímulo. También facilita la revascularización en implantes de piel, disminuye. La terapia hiperbárica también disminuye el tiempo de cicatrización de heridas. Exacto, y esto obviamente que es un factor muy importante a la hora de evaluar costos. Tenemos menos tiempos de internalización del paciente, lo cual es muy importante. Disminuir, si no es necesario, tiempos de convalecencia y lo podemos mejorar mediante la combinación de la oxigenación hiperbárica. No solo beneficios para el paciente, sino para la institución. O sea que el beneficio es para ambos lados. También es activa contra las bacterias del biofilm. Entonces no se nos va a retardar la cicatrización, Y el efecto que bactericida después vamos a también. ver Mm. en otro video, ¿verdad? En pacientes diabéticos, algo que suele pasar en la cicatrización de heridas, que se forma el biofilm y al no llegar la vascularización porque está disminuida y la oxigenación no llega, tampoco los antibióticos. Entonces el efecto está muy retardado, cicatrizal, y ahí interviene de una manera muy importante. Pero bueno, de alguna manera también en quemaduras disminuye la incidencia de las infecciones porque su principal efecto va a ser, entre otros, el efecto bactericida, como mencionamos hoy. O sea que vuelve este efecto fisiológico y se remarca porque justamente es muy importante para que este adyuvante garantice la cicatrización de los colgajos o de los injertos libres y el éxito del paciente y el beneficio para todos. Sobre la sordera súbita idiopática, las causas pueden ser infecciones, enfermedades autoinmunes como lupus, vitiligo, artritis, traumatismos, meningitis, parotiditis, sarampión, etcétera, y otras. Claro, entre otras causas. O sea, si bien es la pérdida auditiva superior o igual a 30 decibeles en tres o más frecuencias consecutivas, con un tiempo de instauración inferior a las 72 horas de causa desconocida. Se produce como una pérdida rápida de la audición de forma inexplicable, ya sea de pronto o en el transcurso de unos días. Ese es el antecedente con el que el paciente viene y relata al especialista otorrino, ¿no? Y posterior a esos antecedentes puede derivarlo y presenta entonces un cuadro diagnosticado de hipoacusia que puede ser De diferentes conductiva, tipos. neurosensorial O o mixta. mixta. A nivel conductivo puede haber una lesión del conducto auditivo externo, de la membrana timpánica o el oído medio, y a nivel sensorial
Puede ser del tipo sensorial o neuronal, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes se puede presentar, y cuando es mixta sería por traumatismos, infecciones crónicas o a nivel de trastornos genéticos. Más o menos dentro de eso nos movemos, pero en ese tipo de cuadro y manifestado de esa manera, podríamos entonces ver la oportunidad de derivarlo a la oxigenación hiperbárica y eliminar ese cuadro. Nosotros, bueno, esta, si bien es la última Dentro de las 14 de las indicaciones 14 geográficas. indicaciones, vamos a tratar otros y otros casos que los vamos a mostrar porque son muy interesantes, han tenido su éxito y nos parece lindo traérselos en otros vídeos para mostrarles, digo, y compartir con ustedes. Bueno amigos, así llegamos al fin de este bloque de indicaciones, así que en el próximo video nos vamos a encargar entonces de entrar en la parte de contraindicaciones, que es más breve, más cortito, pero en algunos hay que hacer algunas salvedades. Así que consideramos que bueno, fue interesante. Esperemos les haya gustado, nos vemos la próxima. Nos vemos la Chau, próxima. chau. Chau, chau.